IMER es un instituto de capacitación para los profesionales de la gestión del capital humano en las empresas. Estamos enfocados en fortalecer tus habilidades a través de programas de capacitación integral con contenidos significativos que te aseguren tomar las mejores decisiones en la contratación, la retención de talento, el desarrollo de colaboradores y la planificación integral de las relaciones laborales individuales y colectivas de cada empresa. Nuestro sistema de aprendizaje es moderno, flexible, inclusivo y colaborativo, lo que facilita la creación de nuevas experiencias para impulsar tu crecimiento y desarrollo continuo. Cultura y gestión del cambio organizacional, liderazgo, comunicación y colaboración para equipos de alto desempeño, integración y desarrollo de equipos, estrategias laborales preventivas, planeación y negociación colectiva, seguridad social. Sé parte de una experiencia educativa que transforma. IMER, formación de excelencia. Potencia el talento de tu equipo con nuestros cursos InCompany. ¿Quieres que tu equipo alcance su máximo potencial? Déjanos ayudarte. Nuestros cursos en modalidad presencial o virtual se adaptan a las necesidades específicas de tu empresa, impulsando el crecimiento profesional de tus colaboradores en temas como reingeniería laboral, prevención y gestión de conflictos, negociación colectiva, liderazgo, comunicación, cultura organizacional y mucho más. Contáctanos hoy para descubrir cómo podemos fortalecer a tu equipo y llevar a tu empresa al siguiente nivel. IMER, formación de excelencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a esta sesión que hemos preparado para hablar de uno de los temas más relevantes que nos están preocupando a todos. Por lo que a nombre del Instituto Mexicano de Recursos Humanos esperamos que sea de gran valor para ustedes y quiero nada más hacer alguna anotación que seguramente surgirán dudas, surgirá retroalimentación. Les voy a agradecer de favor que nos lo envíen a nuestro correo, serán atendidas esas dudas e inquietudes y por tanto, si todavía existiera alguna posibilidad de retroalimentación, cuenten con ello. Este tema relevante que les comentaba tiene diversas aristas, hay múltiples interpretaciones y yo lo voy a dirigir a compartirles, de acuerdo con la experiencia acumulada de más de 30 años, cómo estamos viendo toda esta parte, porque no nada más es este cambio, no nada más esta reforma, sino recuerden que ya venimos en una práctica constante de cambios y todavía existen algunas reformas pendientes en materia de las relaciones laborales de aprobarse. Entonces, nos lo vamos a dirigir, el sentido que vamos a tomar es ir punto por punto, viendo dónde conecta, dónde no conecta, dónde hay escenarios de riesgo, y finalmente algunas recomendaciones que vamos a poner a su disposición. Por tanto, nuestra agenda va a tocar puntos específicos, pero que les comentaba, al final están totalmente conectados. Vamos a hablar del derecho humano al trabajo y las disposiciones para protegerlo por parte de las autoridades, propiamente de las jornadas de trabajo. El tema del tiempo extraordinario, qué es y cómo se calcula, las sanciones económicas laborales, cuando excedemos de más de 9 horas extras semanales, cómo está la regulación actualmente, los tipos de trabajadores que pueden reclamar tiempo extraordinario. Yo siempre hablo que ahí nos vamos a encontrar algunas sorpresas porque pensamos que solamente un perfil
puede generar tiempo extraordinario y no es así. Ya veremos las características de estos trabajadores que pueden reclamar. La reforma a la Ley General de Trata de Personas, ese artículo 21 que tuvo cambios y que le da origen al punto siguiente de nuestra agenda, que se llama sanciones económicas y penales derivadas de esta reforma. Y finalmente, algo que queremos aportarles, una estrategia y recomendaciones que podemos ir ya reflexionando, pensando, bajando, desarrollar nuestro mapa de acción, nuestras rutas de acción, para podernos adaptarnos a todo este nuevo mundo de cambios y que en este caso ya estamos hablando de una cuestión de carácter penal. Muy bien, iniciemos entonces con el derecho humano al trabajo y las disposiciones para su protección. No es aburrirlos ni mucho menos, pero siempre es necesario para nosotros hablar de todos los componentes legales que están dirigidos a proteger uno de los derechos humanos más importantes de los seres humanos y que se llama el derecho a un trabajo, derecho a un sustento, y que ese derecho humano al trabajo tiene que estar armonizado con el respeto a la dignidad humana de todas las personas que cumplen un servicio para las organizaciones. Por tanto, cuando volteamos a ver la Constitución, habla de ese respeto a este derecho. Los tratados internacionales también se enfocan cada vez más a que se respete ese derecho a la estabilidad, libertad de asociación, libertad de negociación, esa posibilidad siempre de que haya una armonía entre el trabajo, la salud, el bienestar de los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo, que ha sufrido una serie impresionante de cambios en los últimos tiempos, y les comentaba la serie de reformas que también están pendientes de aprobarse y que ya están formadas y que sabemos que a partir del 1 de septiembre podrán irse ya activando. El tema de las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que para referencia de esta charla vamos a hablar de la norma 035, de la norma 036 y de la norma 037, además de la jurisprudencia que emite la Corte o los tribunales colegiados y sus resoluciones, que sin tener algunas de ellas todavía el carácter de jurisprudencia, sí son criterios orientadores que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Y no puede faltar la Organización Mundial de la Salud, también con esos estudios, análisis, que van muy dirigidos a conseguir algo importante, que se llama garantizar, asegurarnos que la salud física y la salud emocional o la salud mental de los colaboradores estén en armonía. Muy bien, ese es nuestro marco, ¿no? Ese derecho humano que tiene toda esta protección a través de todos estos instrumentos. Entonces pasemos ahora a hablar de un componente también importantísimo que se llama trabajo digno. Cuando nosotros revisamos el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, encontramos ahí algo que dice finalidades de las normas de trabajo. La primera se llama equilibrio entre el capital y el trabajo. La segunda se llama justicia social, que todos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de obtenerlos, igualdad, desarrollo, estabilidad. Y finalmente, el respeto al trabajo digno. Y pudiéramos hablar que si es un término subjetivo o no subjetivo, pero en la lámina vamos a ver ahorita ya esos puntos interesantes que nos ayudan a identificar entonces qué es el trabajo digno. Y el trabajo digno, de acuerdo con la legislación, y les decía, toda esa serie de elementos legales, representa que exista una igualdad sustantiva que se llama también cualitativa para todas las personas que cumplen un servicio, sin importar, ¿sí?, su sexo, su género, sus preferencias, sino vamos a distinguir, lo que se va a distinguir es su capacidad, son sus habilidades, son sus competencias. Esa igualdad sustantiva también está muy dirigida al tema de los salarios, al tema de las oportunidades. Esa igualdad sustantiva se acompaña de que no existan actos de discriminación, ni antes, ni durante, ni después de una relación de trabajo. Que esos actos no bloqueen un derecho, que no lo modifiquen o que no lo extingan. También, desde luego, que no exista hostigamiento ni laboral ni sexual. Que las condiciones óptimas de seguridad e higiene estén también enfocadas, ¿se acuerdan?, a garantizar la salud física y la salud emocional de los colaboradores,
y que también se les otorgue capacitación continua en él y para el trabajo con beneficios compartidos y buscando que exista ese desarrollo de competencias y o bien que se puedan conseguir certificaciones. El tema de libertad de asociación colectiva, que ha ido evolucionando cada vez más. Quizá yo alguna referencia que les pudiera decir, tenemos una experiencia de lo que sucedió en Audi, ahorita estamos en plena época de que se está revisando el contrato colectivo de Volkswagen y hablo nada más de algunos referentes ahorita actuales, pero no podemos olvidar lo que pasó en Silao con General Motors, lo que ha pasado con Nissan en Aguascalientes, con Mazda, con Goodyear y con algunas otras empresas, de tal manera que cuando estamos inmersos en este mundo de las relaciones colectivas, ahora en la nueva modalidad visible de revisión, de respeto al derecho que tienen los trabajadores de elegir a sus representantes, aprobar los convenios de revisión con el voto personal, libre, secreto y directo, desde luego que ya tienen también un componente diferente, su valor es diferente. El tema del salario remunerador, ¿no? Que también podríamos tener diversos puntos de vista, pero si lo enfocamos a que ese salario que tú recibes por la prestación de tus servicios al menos tiene que alcanzar para satisfacer tus necesidades básicas, creo que ahí ya le podemos dar también una interpretación diferente. El acceso a la seguridad social, que se llama IMSS, que se llama Infonavit, que se llama SAR, independientemente de todas las modificaciones que se van haciendo, y que no nada más acuérdense que esta seguridad social va directamente asociada con beneficios para el trabajador, sino también a sus familias. Y finalmente, el respeto al medio ambiente, que cada vez también tiene un gran valor para todos. Ese es el trabajo digno, entonces el derecho humano al trabajo con todos sus elementos y además con el trabajo digno. Las normas oficiales mexicanas, y creo que ahorita ya vamos a empezar a ir identificando el por qué estamos hablando de todo esto en materia de lo que ahora se llama la protección de esa salud, el bienestar de los trabajadores y su actividad, ¿no? Que no interfiera en la relación trabajo-familia y obviamente en su estabilidad emocional. Cuando hablamos entonces de esa norma 035, podemos ya ir identificando parte de la trascendencia que tiene esta norma cuando hablamos de tres aspectos fundamentales que se llama las sobrecargas de trabajo, el control del trabajo, la no interferencia en la relación trabajo-familia, el tema de la norma 036, que son el tema de los factores ergonómicos, y que sabemos que cuando existe no nada más el trabajo que afecta el sistema musculoesquelético, sino que a través de jornadas excesivas todavía tiene un grado de impacto mayor, creo que también tiene una razón el por qué estamos hablando de esta norma. Y la norma 037, que está dirigida a la modalidad de teletrabajo, que el 5 de diciembre ya empezó a aplicar y que nos exige, entre otras cosas, ¿se acuerdan? Ese cuestionario de autoevaluación de los colaboradores para saber, entender, conocer y en su caso prevenir y solucionar algún tema que tenga que ver con el medio ambiente laboral dentro del cual están su sitio de trabajo, que garantice también sus condiciones físicas y emocionales que vayan en equilibrio. Ok, en esta norma 035 entonces decíamos, ¿cuáles son los puntos que necesitamos destacar? Yo he platicado mucho que cuando nos dan la oportunidad de desarrollar la implementación de esta norma 035, una vez que aplicamos los cuestionarios que señala la misma norma o las guías que señala la misma norma, hay un factor que siempre aparece, independientemente de la naturaleza de las actividades de las empresas, y se llama cargas de trabajo. Otro el control de trabajo y otro el equilibrio, la afectación o la interferencia en la relación trabajo-familia. Luego, cuando volteamos a ver la norma 037, también hay un punto que recuerden que hay un derecho a la desconexión. Está establecido en la ley y establecido en la norma 037. Y ese derecho a la desconexión que también está asociado a que no desarrolles actividades o estés recibiendo mensajes o estés recibiendo llamadas después de tu hora habitual o tu jornada normal o la jornada convenida con la empresa. Muy bien, les decía, todo esto lo estoy yo presentando y lo estamos abordando porque ya me va a ir permitiendo
ir analizando entonces qué tenemos hoy, qué ha generado que se establezca esta reforma y cuáles son las consecuencias si yo no cumplo con esta reforma. Entonces, permítanme también seguir abordando a través de temas muy prácticos, un ABC, para que vaya teniendo consistencia esta charla. ¿Qué son entonces las jornadas de trabajo? ¿Cuáles son los lineamientos específicos? Recordemos, acuérdense que es lo que tenemos al día de hoy. Dice la ley que por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos, con goce de salario íntegro. Esa es la máxima que tenemos al día de hoy. 6 días de trabajo por un día de descanso pagado. Perfecto. Luego la ley me dice cuáles son los tipos de jornada. Sabemos que hay 3, la diurna, la nocturna y la mixta. La diurna, que se considera entre las 6 y las 20 horas, la nocturna de las 20 a las 6 horas, y la mixta, que tiene 2 periodos de cada una de las jornadas, pero que si la jornada nocturna, la parte de la jornada nocturna es más de 3 horas y media, se va a computar como jornada nocturna. Pero quedémonos entonces en la equivalencia de que es diurna, nocturna y mixta. ¿Y cuál es la duración de las jornadas? Y aquí lo vamos a identificar, la jornada máxima diaria y la jornada máxima semanal. La diurna ya sabemos que son 8 horas, máxima diaria, y la semanal 48 horas. La nocturna 7 horas y la máxima semanal de 42 horas, y la mixta 7.5 con 45 horas semanales. Eso es lo que tenemos al día de hoy. ¿Qué sucede entonces cuando yo quiero tener flexibilidad en esas condiciones relacionadas con la jornada laboral? Hay un artículo en la ley que me permite que pueda yo tener o encontrar esa flexibilidad. A ver si nos hace sentido este comentario que voy a formular. En mis épocas era muy común que se trabajaran 6 días a la semana y 1 de descanso pagado. Después vino una evolución y se hablaba de la famosa semana inglesa. Y se decía, hay que trabajar nada más 5 días para descansar 2. ¿Y qué hacemos con la jornada del día que se va a descansar también? Y se decía, ¿se puede repartir? Sí, se puede repartir. Para que nada más trabajemos 5 días y descansemos 2. Y entonces hay un artículo en la ley que me dice, que es el artículo 59, que ese ejercicio es legal, de tal manera que si al día de hoy todos fuéramos accionistas o socios de una empresa y dijéramos, vamos a aplicar ese artículo 59 y en lugar de trabajar 6 días y descansar 1, vamos a laborar 5 días y a descansar 2, y esa jornada, pensemos en un día, el sábado, vamos a repartirla en los otros días de la semana. ¿Es válido? Claro que es válido, está establecido en la ley. De tal manera que si regreso yo a ese análisis de mi jornada diurna semanal, que la diaria son 8 horas y la semanal son 48 horas, al trabajar solamente 5 días a la semana, podría repartirla del sábado y fíjense cómo quedaría una jornada. El lunes 10 horas, el martes 10 horas, el miércoles 10 horas, el jueves 10 horas y el viernes 8 horas en jornada diurna, y complementaría las 48 horas que señala la ley, y entonces este artículo 59 me permite hacerlo. La condición es que tiene que estar en acuerdo y siempre preferentemente por escrito, estar acordado y que tenga esas reglas muy claras. Esas horas de trabajo también me permiten, obviamente, el gestionar y administrar de una mejor forma la salud física y emocional de los colaboradores. ¿Qué es lo que se busca entonces? Que a través de estos instrumentos legales y que me dan mucha flexibilidad, nosotros podamos ahora considerarlos en lo que va a ser nuestra nueva planeación y que lo tengamos ahí como en radar. Acuérdense, artículo 59 que me permite que haya flexibilidad en las jornadas de trabajo. La condición es que esté acordada, que esté escrita, que sea clara y que se aplique de una manera adecuada. Ok. ¿Qué sucede al día de hoy con el tiempo extraordinario? Y aquí creo que nos vamos a ir llevando algunas sorpresas. ¿Qué es y cómo se paga? Hemos hablado de las jornadas, cuál es su duración, diarias, máxima, hemos hablado de ese tema de la flexibilidad,
pero vamos a pensar que ya no alcanza ese tiempo habitual que ya convenimos, esa jornada que está convenida, sea con flexibilidad o los 6 días en un día de descanso. ¿Qué sucede entonces cuando se prolonga esa jornada habitual del colaborador? La ley también lo considera. Y la ley dice, no puede exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana, y por favor ya tengamos también muy presente en nuestro radar esta disposición. Se puede prolongar la jornada, pero no puede exceder más de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Y me refiero, se puede prolongar siempre en acuerdo con el trabajador. Ahorita vamos a ver si es su obligación o no trabajar a tiempo extraordinario, pero ahorita retomemos este punto. En acuerdo con el trabajador, se prolonga la jornada habitual, pero hay límites. No más de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Y luego la misma ley me dice las primeras 9 horas extras semanales se van a cubrir o tienes la obligación de cubrirlas con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. Y ya sabemos que entonces se paga al 100% las primeras 9 horas. Pero fíjense aquí una de las grandes sorpresas. Desde el año 2009 existe una jurisprudencia que dice que el tiempo extraordinario se debe calcular con el salario integrado. Es un tema de jurisprudencia. En algunas otras charlas me han dicho, oye, pero es que no sabía, es que no conocía, ¿es aplicable o no esa jurisprudencia? Pues no se ha modificado. El tema es que muchos no conocíamos esta disposición y ahora que ya es necesario voltear a desarrollar un mega análisis de todo lo que son las jornadas para poder adaptarnos a las nuevas disposiciones y no incurrir en sanciones de carácter penal o en multas económicas extraordinarias, pues tenemos que voltear a verlo y solamente les presento esta reflexión. El tiempo extraordinario se calcula para efectos de su pago con el salario integrado, está la tesis de jurisprudencia, es la famosa segunda J137, diagonal 2009, y ahí está, ¿no? Sigue vigente. Ok, ¿cuáles son los puntos entonces relevantes a considerar? Yo les comentaba, ¿hay la posibilidad de elaborar tiempo extraordinario? Sí. ¿Hay límites? Sí. Y todo esto lo tengo que hacer porque la ley, si le damos 3 vueltas a la ley, nunca vamos a encontrar una disposición que diga que es obligación de los trabajadores laborar tiempo extraordinario. Si está considerado que se elabore, si está considerado el pago, si está considerado que si excedes va a haber sanciones y ahora con esta reforma más, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que debe haber un acuerdo con los colaboradores, pero que no se puede elaborar más allá de esos límites permitidos en la ley. Fíjense lo que se comenta mucho cuando se rebasan esas primeras 9 horas. También hemos comentado que la prolongación del tiempo extraordinario que excede de 9 horas a la semana, les decía, muchas empresas lo aplican. Entiendo el tema de la necesidad de producción, del cumplimiento, de las variables que tienen las empresas, de los sobrepedidos, que esos sobrepedidos les puede garantizar cierta viabilidad, cierta estabilidad, pero siempre tenemos que encontrar una sintonía, una calibración entre lo que son las necesidades y el respeto de los derechos. Insisto, sé que suena muy fácil, pero acuérdense que cada vez es más rígida la disposición legal. Entonces, cuando hablamos de esas horas que exceden, y hablemos al día de hoy, porque hay muchas empresas que siguen en esta práctica, un trabajador que el día viernes, ¿no?, hace su suma de horas y resulta que fueron 14 horas. Y yo ya entiendo que vamos a pagar las primeras 9 al 100% y las subsecuentes al 200%, y el razonamiento es, pero si se las voy a pagar y él aceptó, además a él le conviene. Eso es lo que ya no vamos a poder hacer, so pena de caer en estas nuevas disposiciones que, acuérdense, pueden ser de carácter penal. ¿Por qué? Porque la ley también es muy clara. Fíjense cómo se divide esta disposición. Dice, las primeras 9 horas al 100, las subsecuentes las vas a tener que pagar al 200%, pero cierra con una frase contundente.
sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley. Quiere decir que hoy ya la ley, ¿no?, dice que si se elaboran más de 9 horas, no nada más se las pagas al doble, sino que también puede ser sancionado. Cada vez las inspecciones de trabajo reflejan más este punto que estamos tratando y viene entonces esa parte del tema de una sanción por haber excedido las 9 horas. Y no nada más es el tema de la sanción económica en términos de Ley Federal del Trabajo, que dice que si tú excedes las 9 horas extras semanales, que independientemente que las pagues al 200, te puedes hacer acreedor de una multa económica de 250 a 5,000 veces el valor de la UMA por cada trabajador afectado. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, nuestras disposiciones actuales que ya hablan de que no se puede prolongar la jornada porque te puedes hacer acreedor a una sanción económica independientemente del pago, y que ahora en esta Ley General de Protección de Víctimas, a propósito de su artículo 21, que se le está adicionando una fracción, pues ahora ya lo lleva a una sanción económica todavía mucho mayor que la que estamos viendo, y además el carácter penal de la sanción. Entonces, sí, por supuesto que es algo que nos preocupa, y por eso ahora cuando decimos sanción penal para las empresas, para sus funcionarios, para sus representantes, desde luego que llama la atención. Ok, ahora veamos entonces el tipo de trabajador que puede reclamar tiempo extraordinario. Les decía que ha sido como una constante decir, es que solamente a los trabajadores operativos, a los trabajadores operativos, a los trabajadores operativos. Sé que estos comentarios es difícil de asimilarlos a la primera y genera muchos cuestionamientos, y por eso por favor les recuerdo que todas sus dudas o comentarios nos las envíen a nuestro correo y con mucho gusto las vamos a atender. Pero regresemos entonces. Tiempo extraordinario. Dice, la regla general es que los trabajadores, sin importar su actividad y nivel organizacional, pueden reclamar el pago de tiempo extraordinario. Me comentaba por ahí una clienta, es que, ¿qué crees, Leopoldo? Hace unos días, ¿no?, tuvimos la necesidad de concluir una relación de trabajo, y la persona que ocupaba un puesto gerencial decía que estaba de acuerdo con todos los conceptos y las cantidades, pero que hacía falta el pago de tiempo extraordinario. Y yo le comenté que por eso recibía también un bono, y yo le comenté que por eso tenía algunos otros beneficios, y yo lo que le comenté, le digo, mira, entiendo tu punto de vista, pero desafortunadamente no lo comparto porque tiene derecho a ese tiempo extraordinario. Y si tú le otorgas un bono o le otorgas una gratificación a algún otro beneficio, eso es adicional y no supera o no elimina tu obligación de considerar el tiempo extraordinario. Entonces, quiero llegar con esto a que desde luego la regla general es que no importa el trabajo que desarrolles, si es material, si es intelectual, no importa tu nivel organizacional. Lo que importa es que si excede tu jornada convenida, por supuesto, generas ese derecho de poder reclamar tiempo extraordinario. Desde luego que existen algunos trabajos especiales en los que no aplica el pago de tiempo extraordinario. Voy a hablar de uno muy común o muy habitual, que es el del autotransporte en materia federal. Ese tema está regulado en la ley, tiene un capítulo especial y ahí se habla perfectamente de cómo convienes el salario, y que si lo convienes por viaje, por kilómetro, con sus especificaciones, desde luego, no va a aplicar tiempo extraordinario, pero son de las pocas o muy pocas excepciones que la ley considera. Quedémonos entonces con la regla general. Y la variable, fíjense lo que ha venido sucediendo. Hace tiempo vino un criterio de la Suprema Corte y dijo los gerentes y directores tienen derecho a reclamar tiempo extraordinario. Después vino otra reflexión, otros lineamientos, y se dijo sí tienen, pero a ellos les corresponde acreditar que elaboraron tiempo extraordinario. La verdad es que no es tan complejo cuando estamos hablando de puestos directivos, porque todo es comunicación vía mensajes electrónicos, vía mensajes por dispositivos móviles, por juntas, por reuniones, y yo lo hablaba tal cual, ¿no? Conozco, muchos de ustedes seguramente
tienen que cumplir actividades en empresas o que tienen representación global o que pertenecen a grupos globales, y cuando nos toca atender una conferencia a las 4 de la mañana o a las 11 de la noche por el tema de los horarios, pues quedan evidencias. Entonces, recordemos, jornadas extraordinarias, ¿cómo se pagan? Las primeras 9 al 100, las siguientes subsecuentes al 200, independientemente de la sanción económica. Todos los trabajadores tienen derecho a reclamar tiempo extraordinario si lo laboran, con la excepción o excepciones que les estoy comentando, y que lo único que cambia en el nivel de gerentes y directores es que ellos tendrían que demostrar que laboraron ese tiempo extraordinario. Muy bien. ¿Qué sucede entonces ahora ya cuando entramos, después de todo lo que hemos venido comentando, con los lineamientos específicos de esta reforma a la Ley General para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos? Veámoslo ya en la forma literal, si me permiten. ¿Y por qué hago esta frase o por qué señalo esto? Entiendo que a veces es difícil entender, valga la redundancia, las leyes. Es complicado, ¿no?, decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá mi recomendación es lo que ya tenemos, es lo que necesitamos entender, comprender, asimilar, visualizar, dimensionar, para que podamos adaptarnos a todos estos cambios, so pena de que en la Ley Federal del Trabajo hay una sanción económica. Esta misma ley de trata de personas trae una sanción económica, pero acuérdense que hay un ingrediente especial, es que ya habla de sanciones de carácter penal. Esta ley se publicó, estas reformas a esta ley, vamos a hablar específicamente del artículo 21, su fracción cuarta, se publicó el 7 de junio pasado. Entró en vigor al día siguiente de su publicación, que fue entonces el 8 de junio de 2024, y ya está vigente. Se adiciona al artículo 21 la fracción cuarta. Y entonces ahora se habla de sanciones en el ámbito penal de 3 a 10 años de prisión y de carácter económico de 5,000 a 50,000 días de multa cuando se exceden las jornadas máximas permitidas en la Ley Federal de Trabajo. Y entonces hablemos de que cuando tú excedes el tema de las 3 horas y más de 3 días, ya podríamos ubicarnos en esta situación que considera esta reforma al artículo 21 de esta ley. Es así, y por eso les comentaba que a veces es difícil entenderlo, lo sé, lo conozco, pero es la letra de la ley. Cuando estudiamos la carrera, pues hay cosas que no entendemos hasta que ya las vivimos. Mi recomendación es que, por favor, ya reflexionemos, son disposiciones, y que si hay compañeros penalistas que nos dicen, no, pero es que se va a tipificar o no se va a tipificar, por lo pronto está en la ley, y acuérdense que aquí juega un rol estelar el artículo 9 y 11 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 9 que habla de los trabajadores de confianza y el artículo 11 que habla de las personas que ejercen actos de dirección y administración en la empresa. Por tanto, serían de cara a estas reformas los responsables primarios, los primeros responsables a quien se pudiera dirigir o identificar como los responsables, insisto, valga la repetición de las palabras, respecto de estas violaciones que se están dando en los centros de trabajo. Artículo 9, personal de confianza. Artículo 11, representantes de la empresa. Y a veces no es necesario que tengas un poder notarial, O sea, no porque tengas o no un poder notarial, ¿sí?, te puede excluir una denuncia que se pudiera presentar por parte de un trabajador, varios trabajadores, un sistema aleatorio. Ahorita vamos a ver esos mecanismos de denuncia. Y esta misma reforma dice que en caso de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la sanción será de 4 a 12 años de prisión, se incrementa, y de 7,000 a 70,000 días de multa. Entonces, es eso.
¿no? La esencia, el corazón de esta reforma, y es, por supuesto, lo que ha llamado mucho la atención, porque nos estamos yendo a esa parte penal, sí, claro, porque así es como lo establece esta ley. Y entre si sí se tipifica, no se tipifica, entre que sí se demuestra o no se demuestra, pues desde luego que vamos a estar enfrentando un problema, yo le llamo serio. Una sanción económica altísima y la posibilidad, desde luego, de una sanción de carácter penal hacia los responsables de las empresas. Acuérdense, representantes de las empresas, que puede ser personal de confianza o quien ejerce actos de dirección y administración en la organización. Ok. ¿Cuáles son esos mecanismos de denuncia o queja por parte de los trabajadores? ¿Se acuerdan que cuando nos aplican una inspección dicen que el fundamento y la motivación de esta inspección es porque se recibieron, ¿no?, quejas por parte de los trabajadores? A veces lo combatimos, pero finalmente pues no es que la autoridad tenga que demostrar quién denunció, a qué hora denunció, por qué denunció, cuáles fueron sus argumentos. Ellos hablan de un concepto general, y entonces ese concepto general puede tener cabida o puede tener su canal de denuncia, y esta puede ser anónima, no necesariamente tiene que identificarse al denunciante. Hay otra forma que se llama de manera personal, que acuda uno o varias personas, un sindicato o varios trabajadores, aunque no tuviéramos sindicato, y que se haga de forma personal ante la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o quizá ante una dirección de trabajo local. ¿Para qué? Para quejarse y decir o exponer que en tal empresa se están violando las disposiciones establecidas en la ley y se les hace trabajar más allá de la jornada, entre comillas, extraordinaria convenida, de más de 3 horas, que en su caso sería mayor a 3 horas y más de 3 días por semana. Y la otra, que acuérdense que nosotros ya podemos estar dentro del sistema aleatorio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A muchos nos practican inspecciones recurrentemente, y pues todo esto forma parte de esos mecanismos de denuncia o queja por parte de los trabajadores. Creo que es fácil identificar que ahora con esta reforma, pues desde luego el nivel de riesgo, el nivel de sanción es infinitamente superior y preocupante para las organizaciones. Reitero, no es nada fácil entenderlo, es muy discutible, pero es lo que tenemos al día de hoy, y acuérdense que está vigente. Se publicó el 7 de junio, empezó a surtir sus efectos el 8 de junio. Ok, vamos a entrar entonces ya ahora a lo que yo le llamo las estrategias y recomendaciones. Hemos tenido cambios frecuentes. No nada más es esa frase que a todos nos gusta, que decimos que el cambio es la única constante, ¿no? Es lo que siempre estamos viviendo, toda esa evolución, las relaciones son dinámicas, las relaciones laborales han sufrido una serie de cambios, y les decía, los que están formados para poderse aprobar, adecuar o en su caso rechazar. ¿Qué es lo que estamos sugiriendo? Aplicar un programa de reingeniería laboral y organizacional para las empresas. Es tanta la demanda y tanta la carga, dejen la económica, la social, el tema de la estabilidad, la viabilidad. Hay un recurrente ahorita, seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, que cada vez se habla más de que no llegamos a las metas, no cumplimos los objetivos, estamos muy preocupados, estamos angustiados, y además toda esta serie de cambios decimos, wow, ¿hacia dónde, no? O cómo encontrar una ruta segura de adaptación, o quizá no tan segura, con los menores riesgos, para que sea sustentable mi empresa, para que camine, para que no pueda yo tomar decisiones drásticas relacionadas con algún tema de disminución de plantilla, de disminución de puestos, no sé, entrar en un escenario, un remolino de shock que no nos va a ayudar en mucho.
Entonces, este programa de reingeniería laboral y organizacional, nosotros hablamos de seguir inyectándole a nuestra fortaleza mayor adaptabilidad y resiliencia frente a los cambios continuos. No es para nada en lo absoluto generar un escenario de pánico ni de terror, nada de eso. Pero les decía, hemos estado viviendo cambios frecuentes. Todavía faltan algunos, no nada más esta ley, sino todavía faltan algunos, entonces tenemos que estar con nuestro radar más amplio y en mayor movimiento y tenemos que seguirnos adaptando, ¿no? O sea, ahora curiosamente la constante va a ser la adaptación y la resiliencia frente a todos estos cambios continuos. Incrementar en la eficiencia y productividad, o sea, cómo vamos a incrementar la eficiencia y productividad empresarial. Platicando, y esto se los comento tal cual, nunca voy a hablar de mis clientes, nombres, nada de eso, sino simplemente como referencias, que me decían, ya estamos en unos programas preventivos porque no cumplimos metas, porque este tema del dólar, porque el cambio de gobierno, porque esto, pues ya nos está dibujando un panorama totalmente distinto al que teníamos originalmente. ¿Y qué vamos a hacer si no damos resultados? Que esos resultados se trasladen a un tema de productividad. La productividad en una competitividad y que se refleja una utilidad va a ser entonces también uno de nuestros focos interesantes. Yo le llamaría incluso, ¿no?, ya de urgencia, cómo nos focalizamos hacia la eficiencia y la productividad. El fortalecimiento de un ambiente laboral y productivo, que sé y entiendo que también es todo un hándicap, todo un reto, pero también porque está demostrado que si trabajas en un ambiente sano, ¿se acuerdan lo que dice la norma 035? Un entorno organizacional favorable, cuidando la salud física, emocional, que no haya interferencia en la relación trabajo-familia, pues está demostrado que las personas son más productivas. Y algo que indiscutiblemente en la cancha que nos toca a nosotros estar visualizando mucho es la reducción de riesgos legales y laborales. No nada más los económicos, acuérdense, sino ahora platicaba con un amigo penalista y él me decía, no, es que mira, y hay fórmulas, y yo lo único que le comentaba es, a ver, si viene una denuncia ya formal, ¿habrá elementos o no habrá elementos? Si hay evidencias de que se abra una carpeta. No, eso sí. De que citen a mi cliente. No, eso sí. Y de que mi cliente tenga que ir a declarar. No, sí, eso sí. Pero finalmente podríamos hacer esto. Le digo, precisamente es lo que quiero yo evitar. Que mi empresa entre en un estadio de riesgo, de que haya una denuncia, de que tenga que comparecer, de que tenga que demostrar y además, ¿no?, estar en esa latente de cuál va a ser el criterio, cuál va a ser la decisión de una autoridad penal. A eso es a lo que yo le llamo la reducción de riesgos legales y laborales, no nada más en el aspecto económico, sino en el riesgo que va a estar algún funcionario que pudiera ser un director o un gerente, o un director y gerente, o algunas jefaturas de mi organización. Tengamos cuidado, por eso sugerimos estos programas de reingeniería. ¿Qué es lo que ya estamos haciendo con algunos clientes? Ya traíamos nosotros un programa de flexibilidad, ahora lo estamos revisando y cómo lo seguimos fortaleciendo respecto de que mis contratos individuales estén alineados. Solamente hablo de un ejemplo, que en aquellos casos donde es necesario establecer ahora sí de forma también habitual, que no se puede elaborar tiempo extraordinario si es que no existe una autorización por escrito y en esa autorización por escrito que señale qué actividad, qué objetivos, cuál es el fin de que se autorice el tiempo extraordinario y que sea verificado, ¿no? Recuerden que también soy muy sensible a que hay trabajadores que están con nosotros por el tiempo extraordinario que generan. Pero tenemos que limitarlo y tenemos que adaptarnos a todas estas nuevas disposiciones. El tema del reglamento interior de trabajo, que decimos son eslabones de una cadena, el contrato con el reglamento, con mi contrato colectivo de trabajo y con las políticas y procedimientos
que en su caso apliquen. Vamos a un mundo de transición, recuérdenlo por favor, todavía faltan algunas reformas y por eso me atrevo a comentarles, y no es tanto que me guste, de verdad, pero es mi obligación hacerlo en un ejercicio ético y profesional, decirles, ok, ya estamos trabajando, y yo se los comparto con varios clientes, en toda esta parte, ¿no? de la nueva adaptación a todas estas reglas, acuérdense, bajo una figura que se llama prevención, y también consolidarla con la exigencia del cumplimiento de las metas y objetivos en nuestras organizaciones. Pero esto es lo que tenemos hoy. Y en esta nueva dinámica de planeación, de estructuras, de dibujar, de ir aterrizando, ir resolviendo cómo van a ser las etapas, también estamos ya pensando en qué va a pasar con todo lo que es el proyecto de reforma sobre reducción de jornada. Fíjense, hoy puedo resolver algo con lo que tengo necesariamente, y además lo tengo que hacer si es que estoy excediendo estos máximos legales en temas de jornada extraordinaria. ¿Qué va a pasar si ese proyecto de reforma que habla no de las horas, sino habla de los días? El proyecto de reforma que tenemos al día de hoy dice que por cada 6 días de trabajo serán 2 de descanso. Y ahí ya se ajusta todo. Lo que tenemos hoy es 6 días de trabajo, 1 descanso pagado, jornada diurna de 8 horas, entonces 6 por 8 son 48 a la semana. ¿Qué sucede si este proyecto se aprueba como está y se dice 5 días de trabajo, 2 de descanso, la jornada no cambia, diaria, 5 por 8, 40? Y entonces, ¿cómo quedaría ya mi máximo en jornadas extraordinarias? A la semana, nada más que hiciéramos el ejercicio a la semana, los trabajadores no podrían laborar más allá de 49 horas extras convenidas, ¿se acuerdan? Cubriéndolas al 100%, considerando todos los puestos de mi organización, en su caso, incluso hasta el teletrabajo. Eso es lo que los invitamos, por favor, a que en toda esta nueva planeación, que además creo que ya no es optativa, que ahora tenemos que pensarlo, tenemos que reflexionarlo. Sé que algunas organizaciones tendrán mayor impacto, a otras menor impacto, algunas en un área ya están adecuados a esto, en otras tendrán que transitar, pero creo que ya es importante considerarlo como uno de los puntos más trascendentes que tenemos que hacer al día de hoy por nuestras organizaciones, por nuestros empleados, por los inversionistas y por supuesto por las familias. Entonces, veámoslo así, por favor. Son disposiciones que están, no queremos entrar en esa dinámica de cuestionamiento si es culpable o no es culpable. Es un tema de carácter penal. Las sanciones son espectaculares, creo que ya lo vimos. Puede ser hasta 50,000 veces el día multa, que ya sé que muchos dirán, pero vamos a combatirlas y vamos... Sí, pero ya tendríamos el problema. Creo que el mejor problema es aquel que no existe, y esa es la invitación que les hacemos para que podamos, ¿no?, entender muy bien, adaptarnos, desarrollar esas estrategias, esos programas de reingeniería, y también considerando, por supuesto, lo que todavía está pendiente y que está ahí latente de que se pudiera o no aprobar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a través del Instituto Mexicano de Recursos Humanos? Que por supuesto tiene ese enfoque de cómo presentar información, de cómo presentar estructuras que sean tangibles, que podamos darles visibilidad, y desde luego que quien requiera un apoyo, así lo vamos a hacer. Envíenos todos, por favor, sus preguntas, sus comentarios al correo, lo vamos a atender, es algo que habitualmente hacemos, y desde luego esperando que esta charla haya sido de su interés, que haya aportado valor, y también invitarlos a que nos sigan, visítenos en nuestras redes sociales, IMER, visítenos por favor a nuestra página, y si se pueden inscribir a nuestro
nuestra oferta académica, pues también siempre serán bienvenidos. De verdad, mil gracias a todos por su tiempo, por su atención y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde. IMER es un instituto de capacitación para los profesionales de la gestión del capital humano en las empresas. Estamos enfocados en fortalecer tus habilidades a través de programas de capacitación integral con contenidos significativos que te aseguren tomar las mejores decisiones en la contratación, la retención de talento, el desarrollo de colaboradores y la planificación integral de las relaciones laborales individuales y colectivas de cada empresa. Nuestro sistema de aprendizaje es moderno, flexible, inclusivo y colaborativo, lo que facilita la creación de nuevas experiencias para impulsar tu crecimiento y desarrollo continuo. Cultura y gestión del cambio organizacional, liderazgo, comunicación y colaboración para equipos de alto desempeño, integración y desarrollo de equipos, estrategias laborales preventivas, planeación y negociación colectiva, seguridad social. Sé parte de una experiencia educativa que transforma. IMER, formación de excelencia. Potencia el talento de tu equipo con nuestros cursos InCompany. ¿Quieres que tu equipo alcance su máximo potencial? Déjanos ayudarte. Nuestros cursos en modalidad presencial o virtual se adaptan a las necesidades específicas de tu empresa, impulsando el crecimiento profesional de tus colaboradores en temas como reingeniería laboral, prevención y gestión de conflictos, negociación colectiva, liderazgo, comunicación, cultura organizacional y mucho más. Contáctanos hoy para descubrir cómo podemos fortalecer a tu equipo y llevar a tu empresa al siguiente nivel. IMER, formación de excelencia.